Hola queridos amigos de Dementes Conectadas, estamos el día de hoy muy contentos de saludarlos. Les platicamos que estamos en una nueva locación y estamos felices de iniciar en este nuevo lugar. Nos sentimos muy a gusto y bueno, soy Carla Vilet, los saludo con muchísimo cariño y les doy la bienvenida a mis queridos y entrañables amigos Rodrigo Herbert. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un placer siempre estar con ustedes en este podcast de Mentes Conectadas y también con todo nuestro público. O sea, nos gusta mucho saber de ustedes por redes sociales. Acuérdense que nos pueden seguir por Facebook, por Instagram y por TikTok. Hola, Basti Santoyo. Hola a los dos, estamos muy contentos, como ya lo dijo Carla, en un lugar nuevo. Yo creo que los tiempos de Dios son perfectos. Entonces, el universo quiere que nosotros estemos en este nuevo lugar. Y estamos muy contentos porque además venimos de haber estado en la jornada, cerrando la jornada de psicología de la Universidad Marista. Y el recibimiento que tuvimos fue padrísimo, nos sentimos muy contentos y fue una nueva experiencia para los tres. Muchas gracias por la invitación a la Universidad Marista y padrísimo vernos ahí los tres como equipo de Dementes Conectadas. Muchas gracias por la oportunidad y gracias a ustedes. El inicio de, esperemos, muchas más. Dios te oiga. Pero salteaditas, porque es bien cansado eso del estrellato, de verdad. El tema de hoy es... Oigan, bueno, pues el tema del día de hoy vamos a hablar del TDA, trastorno por déficit de atención. El trastorno por déficit de atención e hiperactividad es un trastorno del neurodesarrollo, el cual tiene su inicio en la infancia y se presenta con alteraciones en la atención, síntomas de impulsividad y son excesivamente activos. Bueno, muy bien. Empezamos entonces. ¿Qué es el trastorno por déficit de atención e hiperactividad? La definición como tal es que es un trastorno del neurodesarrollo que va a tener su inicio en la niñez y en realidad son pacientes que tienen alteraciones tanto en atención como en impulsividad, como en que son excesivamente activos, ¿no? Hay un grado de hiperactividad importante. Y digo, aquí hay una persona que tiene... Tenemos a la ganadora del equipo. Bueno, en realidad creo que somos más, pero Basti. Nos gustaría escuchar de la voz de Basti cómo es ser esto de vivir con trastorno por déficit de atención. Bueno, quiero decirles que generalmente cuando vamos a grabar un episodio hay cierta emoción, aunque nos preparamos para ello, hay cierta emoción, puede ser algún grado de nerviecito, no malo, es un nerviecito positivo, pero esta es la única ocasión, y yo se los compartía a Carla y a Rodrigo, que sí me sentía más nerviosa de lo común y creo que efectivamente, como lo dijo Carla, como lo verbalizó, era porque de alguna manera esto vulnera. En otros episodios he dicho que tengo TDA, pero jamás lo hablo de manera tan abierta. Ellos conocen muchas de las cosas de las que yo voy a hablar, pero pues no es algo que uno generalmente esté diciendo en todos lados y a todas las personas. Entonces, antes de empezar con mi story time, Rodrigo, sí, quisiera decirles tres cosas. La primera es que no voy a hablar del TDA desde un lugar de orgullo porque no lo estoy romantizando. No estoy ni voy a decir que está padrísimo tener TDA. Tampoco voy a hablar desde un lugar de victimización y diciendo que mi TDA me ha traído los peores problemas de mi vida. O sea, no voy a estar en ninguno de los dos extremos y lo único que voy a hacer es contar mi experiencia, que es una experiencia personal, y no quiere decir que las personas que nos estén escuchando, que también tengan TDA, tenga que haber sido esa experiencia de la misma forma que la mía. ¿Por qué decidí hablar de cómo yo lo he vivido? Porque tengo un hijo con TDA y espero que él viva esta situación y este proceso de la manera más normal, que de verdad tenga la oportunidad de sentirse, como lo decía Rodrigo en el anuncio que hizo en nuestras páginas de Dementes, que se sienta que no está solo, porque al final, generacionalmente, sí creo que de quienes tenemos 40 para arriba, sí llegamos a vivir este proceso solos. Claro, porque además no se conocía, poco de las generaciones de 40 para arriba, poco se había entendido, poco se había hablado y hasta ahorita es cuando se está teniendo más información al respecto y a mí me parece maravilloso que lo puedas compartir porque efectivamente va a haber mucha gente que se va a identificar con tu historia, aunque no es exactamente lo mismo, aunque no es exactamente igual, el TDA marca
ni para, o sea, a ver, no victimizando y no enalteciéndolo, pero marca. Ujú. Y bueno, pues si quieren empiezo. Adelante. Échale. Traté de hacerlo dividiéndolo en lo que siempre les hemos dicho que conforma a una persona, que es lo biológico, lo psicológico y lo social. En la cuestión física, en la cuestión biológica, desde niña yo me consideraba bastante torpe físicamente. No era que alguien me lo tenía que decir, pero yo constantemente me caía, constantemente tenía ideas del espacio que veía que se me daban con más dificultad que los otros niños. O sea, no lograba como calcular bien, incluso el estar sentada o el pararme era una cuestión que hacía con bastante torpeza. En la escuela, toda la cuestión que tuviera que ver con coordinación, por ejemplo, en educación física, pues no reprobaba porque los maestros eran buena onda y flojos además. Entonces no me ponían suficiente atención, pero yo no lograba muchas de las cuestiones de coordinación físicamente hablando. Y después si yo bueno, también hablando en la cuestión física, hay algo que hasta que después que empecé a estudiar más la cuestión del TDA, me di cuenta que tenemos, que es la misofonía. O sea, hay ciertos... ¿Qué es eso? La misofonía es como el odio o la aversión a ciertos sonidos muy específicos. En mi casa, por ponerles un ejemplo, si yo ya estoy a punto de dormir, mi cuarto está en la parte de arriba, yo soy capaz de escuchar si hay una gotera abajo en mi casa, ¿sí? Entonces, por ejemplo, mi hija Isabela, que no tiene TDA, ella no es capaz de escuchar. Eso y la flojera de no ir a cerrar Prefiero evitar la fatiga. Exacto, ¿no? Pero bueno, yo lo escucho y no puedo dormir o no puedo estar en paz para descansar si no voy y regulo esa parte. O sea, ese tipo de sonidos. O el que alguien coma cerca de mí y yo escuche, aunque lo haga de una manera correcta, yo escucho esta parte que está masticando, ¿sí? No lo tolero. Ok. Sí, entonces ya cuando lo empecé a estudiar dije, claro, o sea, no es que yo sea sangrona o mamona, bueno, sí, pero no en eso, ¿no? Es parte de esta cuestión sensorial. Otra cosa, cuando físicamente o para cuestiones físicas se me daban instrucciones verbales de, por ejemplo, una tabla gimnástica, que me acuerdo que fue en sexto, a mí me ponían hasta atrás, aunque era de las que por estatura tendría que ir hasta adelante, me pondrían hasta atrás, porque yo no aprendía la secuencia de las cosas hasta que no tenía la repetición suficiente en mi cerebro, vista por los demás, porque además me llego a enterar que somos bastante visuales las personas con TDA. Rodrigo me hace señas, ¿sí? De que voltee al micrófono, ya me distraje. Pon atención al micrófono, Basti. Entonces, pero es que yo les quiero hablar a ustedes y voy a estar haciendo mi micrófono. Entonces, hasta que no tenía yo este aprendizaje, esta asociación vista y ya como en repetición, era que yo podía hacer las cosas y que lograba integrarse a mis procesos. Ahora, en lo psicológico, aquí sí creo que fue donde más impacto pude yo llegar a tener por cuestión del TDA. Desde siempre fui una niña que interrumpía conversaciones, que no lograba registrar lo que para el común de las personas era normal registrar. Yo no lo lograba hacer y de verdad no era una cuestión voluntaria. Por ponerles un ejemplo, yo me di cuenta en primaria sobre todo que había veces que sí quería poner atención en la escuela, pero, ya no te voy a ver, Rodrigo, para que hable el micrófono, pero yo quería poner atención, al día siguiente llegaba, yo suponiendo que había realmente puesto la atención necesaria un día anterior, y entonces los niños decían, los compañeros del salón decían, hay esta tarea, hicimos esta otra, y yo de 5 tareas solo había registrado 2. Sí, y entonces ahí era donde yo me daba cuenta y me sentía mal conmigo porque decía, ¿qué hay en mí que aun cuando yo puse esfuerzo incluso en registrar todo lo que la maestra o el maestro dijo, no pude? Entonces, desde ahí me daba cuenta que algo era diferente. Yo tengo recuerdos, que esto es otra característica de las personas con TDA, desde muy chiquita, o sea, de mi infancia, desde los 3, 4 años. Y yo me acuerdo que desde el kinder, realmente
no me gustaba esta parte de procesos, o si entendía algo, yo ya no le encontraba chiste a, ya entendí que es el color rojo, ¿por qué me pones con papel crepé a ponerle rojo a una manzana? Entonces, ya ven que les ponían a hacer bolitas, ¿sí? Entonces, lo que yo hacía era, hacía 2 grandes bolas, ¿no? Le ponía resistol a la manzana y lo chiquita. Sí, sí. Sí, y lo pegaba así. Yo decía, mi objetivo es que estuviera el rojo, ahí está el rojo. Y entonces desde ahí venía el castigo, porque la maestra esperaba que yo tuviera la paciencia de hacer unas bolitas así mínimas y poner toda la manzana. Y yo volteaba y veía las manzanas de mis compañeros bien chingonas, o sea, parecían una cosa muy tridimensional ahí, muy bonita, ¿no? Y entonces desde esos momentos yo siempre era castigada. O sea, me dejaban, por ejemplo, a la hora del recreo para que volviera a hacer todas esas bolitas. ¿Qué sucedía? Yo me acuerdo N cantidad de recreos en kinder que en lugar, la maestra se entercaba con que yo hiciera sus bolitas y yo me entercaba con no hacerlas. Y entonces lo que hacía era, encontré muy divertido la cuestión de, con la plastilina, ponerla en tus suelas del zapato. Sí, y entonces se calcaba todo, ¿no? Entonces yo estaba súper emocionada porque se calcaba como al revés. Claro. Sí, y entonces yo agarraba plastilina de todos los colores y ya cuando llegaba la maestra del recreo, pues yo ya tenía ahí con los zapatos de los demás y cosas así, ¿no? Cuando tenías que estar haciendo bolitas. Cuando tenía que estar haciendo las bolitas, ¿no? Hoy entiendo también que mucho de cómo va viviendo uno este trastorno tiene que ver con los adultos, con esas personas que no te marcan y que no te etiquetan como la niña que no sabe hacer las chingadas bolitas bien, ¿sí? Sino que pueden buscar otras estrategias y otras alternativas, porque hoy yo creo que el aprendizaje que ella estaba queriendo yo lo obtenía, o sea, lo tenía, pero no de la manera en la que todos los demás. No la de manera tradicional. Exacto. Entonces, eso emocionalmente me pasó siempre. Me ha pasado siempre hasta la fecha que si algo no le gusta a mi cerebro, no lo va a poder registrar. Y por el contrario, si algo le gusta en este hiperfoco de las personas con TDA, puedo pasarme horas haciendo algo y el tema del hiperfoco muchas veces es que nos olvidamos de lo que está externamente. Pueden ser las personas, puede ser el ambiente. Otra cosa que me pasaba mucho es tener olvidos frecuentes, o sea, se me llegaban a olvidar cosas como, por ejemplo, cuando fue mi examen Ceneval, yo creo que tú te acuerdas. Sí. Sí, en aquel momento nos dejaban llevar libros y un día se me olvidó cuándo era, ¿sí? Creo que fue un junio, pero yo tenía en mi cabeza, de verdad lo tenía súper registrado que era en julio. Y ese día en la mañana, Daniela, ¿te acuerdas de Daniela? Sí. Me habló y me dijo, oye, ¿vas a pasar todavía a la biblioteca por un libro? Y yo, ¿De qué hablas? ¿de qué hablas? Me dice, güey, en 2 horas es el examen Ceneval. Y yo, no puede ser. O sea, no alcancé a ir por ningún libro, así me fui al examen Ceneval. O sea, a veces mi cerebro olvida ese tipo de cosas, ¿sí? Creo que hasta la universidad fue la fecha donde yo les puedo decir que el TDA, que yo era como víctima del TDA, pero ahí yo todavía no tenía entendido y no le ponía nombre a lo que tenía. En lo social también me ha impactado. ¿Qué me pasaba en lo social? Yo creo que tengo habilidades sociales, sin embargo, por cómo se ha desarrollado mi trastorno, creo que pocas veces las utilizo y he aprendido a observar antes de yo poder ser yo misma en cualquier grupo social. Cuando yo era niña me acuerdo que a mí siempre me gustaban las Barbies y lo que pasaba con el juego de las Barbies era que yo podía poner la casita, la cama, la cocina, el coche, todo lo demás. Y ese era para mí el juego, o sea, me hiperfocalizaba ahí, para mí era ese el juego, pero cuando se trataba ya de jugarlo con la Barbie, con el Ken y con otras niñas, yo no entendía el juego que ellas hacían, o sea, no podía seguir esa dinámica y entonces eso daba como resultado que no me invitaran a jugar, ¿sí? Un aislamiento. Un aislamiento. En primero de primaria me acuerdo que
No puedo recordar qué cosas decía, pero siempre he sido bastante imprudente. Cosas que a mí me parecen que vienen a mi cabeza, que son muy buena idea decirlas, las digo y se hace un silencio sepulcral, o desde siempre, o hoy, ya en estos momentos me voltean a ver feo. ¡Es que el profesor Longaniza! Ándale, así, sí, me ha pasado toda la vida. No puedo recordar en aquel momento qué decía, pero tengo muy presente que en primero de primaria una niña invitó a todos los compañeritos a su fiesta. Aparte hacían unas invitaciones mamonas. No era así como que ahora que las mandan al grupo de mamás, ¿no? Es una invitación acá chingona, así con palitos y maderita y todo el asunto. Y a mí no me invitó. Se llama Mónica. No me acuerdo. Me acuerdo de ti, Mónica. Ojalá me escuches. No. Ojalá tus hijos nunca... No es cierto. Pero bueno, el caso es que hoy lo entiendo, o sea, me sentí rechazada, por supuesto, pero en aquel momento me enojé y lo más lógico que surgió en mi cabeza es, le voy a pegar para que me invite. Porque es súper lógico, además. Porque es súper lógico, ¿no? Ese tipo de cosas se conectaban en mi cerebro y hoy entiendo que no tienen lógica alguna. Y entonces fui a hacer lo propio, la golpeé, no... Mónica, una disculpa, Mónica, era el TDA, Pero, Mónica, aguanta. Sí, entonces la golpeé de más hasta que la maestra fue y me agarró así del suéter y ya me separó, no, porque además estaba encima de ella, así pegándole, sí, y yo pensando en mi mente para que me invites. No me invitó, no Nunca. funcionó. Ahí es cuando entendí que los golpes no necesariamente son la solución. Y como estas les puedo contar muchas experiencias donde por no juntarme a veces los niños en determinadas cosas, yo llegaba y me acuerdo que un día una tía estaba jugando un partido de vóley porque estaba en la selección de no sé qué, y unos niños no me invitaron a jugar, y no me invitaron a jugar cuando yo me había atrevido a preguntarles, a llegar y preguntarles, ¿me invitan a jugar? Y los batillos me dijeron no, bueno, eran como niñas y niños, me dijeron que no. Entonces también he encontrado que esta es una característica de las personas con TDA, la cuestión del rechazo. De hecho, se llama disforia de sensibilidad al rechazo. Al ratito les voy a platicar de esto. Y hoy entiendo que cuando somos adultos eso se modifica y entonces tenemos cierta preocupación a juicios de ciertas personas. Ya no es el rechazo total o social como cuando somos niños, pero en aquel momento, regresando a esa historia, yo agarré todos los monitos que tenían esos niños, ¿sí? Aparte yo era una mirruña, ahorita todavía, ¿no? Pero en ese momento era una mirruña y desarrollaba una fuerza como por este enojo y agarré todos sus monitos y los aventé a donde estaban jugando boli, ¿no? Entonces ya se paró el partido y fueron a tranquilizarme y cosas así. Entonces desde kinder de verdad he entendido que la parte social, o así lo vivía, que la parte social no me beneficiaba. Entendí, porque así me lo hacían saber los maestros, que yo no podía estar como conviviendo con todos de una manera normal. En sexto de primaria me acuerdo que el maestro me tenía al lado de su escritorio y volteando al lado contrario de todos mis compañeros. Entonces eran como, aparte estuve en una escuela pública. Claro, hoy sé que es violencia, ¿no? Pero en aquel momento la única sensación que yo podía tener y con la que pasé mucho tiempo en mi vida es que había algo mal en mí. Y qué complejo es el mundo de la neurodivergencia, ¿no? O sea, qué complejo que tú ahora eres una mujer que sabe por lo que pasó y entiende muchas de las situaciones que viviste, cómo te comportabas y cómo se comportaba el mundo también a tu alrededor, ¿no? Pero allá afuera también existen mucha gente, adultos, cuarentones, cincuentones, que siguen teniendo el diagnóstico de trastorno por déficit de atención y no tienen idea. Y siguen pensando que en realidad son personas que no caben en este mundo. De hecho, solo el 8% de los que tienen un trastorno lo saben y lo tratan. O sea, el 8%. Y es lamentable porque yo sí creo que hay una diferencia enorme a cuando le pones nombre a toda la sintomatología que tienes y entiendes que eres diferente, pero que eres diferente como todos lo somos. Cuando llegas a decir, claro, no era, porque un discurso que estuvo presente siempre era que a mi papá le decían, Basti es muy inteligente, pero es muy floja. Entonces yo tenía esa etiqueta, era floja. ¿Sí? O le decían, Basti es muy inteligente, pero no deja que los demás trabajen porque no para de hablar, porque quiere distraer a todos y no se regula.
Entonces Basti no se regula, Basti no se controla, Basti es peleonera, ¿sí? A Basti no la juntan las niñas, que ese es un tema, sobre todo las niñas, en este juego estructurado que tenían, yo no cabía y no lo podía entender. Entonces lo que iba pasando en mi vida social es que yo iba renunciando a cosas. Entonces en algún momento renuncié a, las niñas no me entienden, yo tampoco las entiendo a ellas, con permiso. Y entonces empecé a tener amigos niños que me daba cuenta que eran menos estructurados. Que seguramente muchos también tenían TDA. Y seguramente, claro, sí. Y encontré también, ahí es donde, lo hemos dicho en otros episodios, lo hablamos en lo de los 40, tener un hobby o tener algo aparte de tu trabajo, de tus deberes en cuestión de escuela, te puede salvar. Ahí es donde yo encontraba, por ejemplo, en primero de primaria yo ya sabía leer y la maestra cuando apenas estaba enseñando bolitas y palitos, lo que yo hacía era agarrar el libro de lecturas, ¿sí? Y yo me echaba todas las lecturas que había ahí. Entonces, ¿por qué le estaba contando esto? La cuestión creo que radica mucho, Basti, en el hecho de que en los niños el TDA es un TDA más florido, digamos, o sea, con síntomas de hiperactividad y de impulsividad mucho más fuerte. Y en las niñas el TDA es un poco diferente. Puede pasar desapercibido también por cuestiones sociales, estoy de acuerdo. Ah, sí, ya me acordé, por lo de las niñas, perdón. Sí, gracias, Rodrigo. Entonces me empecé a juntar con los niños y creo que ahí me fue bien. Y también creo que me fue bien en el sentido de que yo estaba en una escuela pública en primaria y yo tenía unos papás que estaban suficientemente ocupados en sus cosas y no se daban cuenta de muchas exigencias estructurales a las que yo no llegaba. ¿Sí? Las tareas que no cumplía, todo eso no se daban cuenta porque o lo ocultaba muy bien o no me revisaban la libreta o no sé, pero no se daban cuenta, por ejemplo, que yo hasta universidad, yo no podía tener una libreta con apuntes. O apuntaba o ponía atención, las dos cosas no me eran posibles. Que yo no podía apuntar y no le encontraba sentido a que alguien te dictara. Sí, eso para mí no funcionaba. Ahora, cuando yo entro a secundaria, viene un quiebre en cuestión de mi estructura y ahí es donde el TDA también se detona bastante, porque yo venía de una escuela pública, como les comento, y me meten a una escuela privada de puras mujeres y religiosa. Te fue súper, ¿no? No, bueno, o sea, las cosas con Receta para el desastre. Sí, y aparte yo teniendo 11 años en esta onda puberta, en esta onda de rebelarme, para ese punto yo ya de alguna manera me sentía enojada por muchos rechazos que yo veía y por sentirme tan diferente. En ese lugar lo que hicieron fue avisarme que realmente era más diferente y que las niñas que venían en ese colegio desde primaria tenían una estructura, tenían hábitos de estudio, se portaban diferente, hablaban diferente. Y entonces, no sé de qué forma lo logré, pero una maestra en tercero de secundaria dijo, no sé cómo Basti logró ser la manzana podrida de este lugar. Porque, maldita. Sí, Gloria se llamaba. Espero que nos escuches, Gloria. Bueno, esa es otra. Mi cerebro puede guardar datos increíblemente innecesarios, ¿eh? Por ejemplo, yo sé cuáles son los 4 tipos de pingüinos. Adelaida, Barbijo, Emperador, Juanito. Sí. Porque eso es bien necesario. Porque eso es muy necesario, ¿no? Entonces, y me acuerdo cómo se llamaba esa maestra y me acuerdo de muchísimas cosas, ¿no? Pero no me acuerdo, por ejemplo, dónde dejé mis lentes ese rato en la mañana, cosas de ese tipo. Entonces, el que alguien te diga, eres la manzana podrida, lo único que hace es reafirmarte que eres diferente y que hay algo malo en ti. En prepa, después de la manzana podrida, un maestro me dijo que yo estaba peor que tener un hijo loco. Otro maldito. Y es como exactamente la ignorancia, ¿no? La ignorancia porque esos son los comentarios que van haciendo que tú empieces a tener este tipo de traumas y ese tipo de disminución de la autoestima y esta cuestión de creer que no cabes en ningún lado, ¿no? Y que en realidad estás haciendo las cosas mal. No es que estés haciendo las cosas mal, es que el mundo no está preparado para la neurodivergencia. Así es, y luego es muy complicado cuando lo vives desde casa, porque muchas veces puedes encontrar estos comentarios en la escuela y pues a veces si el maestro representaba cierta autoridad para ti, lo tomas y duele, si no, no pasa nada. Pero en mi casa yo llegué a escuchar de mi mamá, no sé qué hice yo para merecer esto. O sea, esto hablando de mí. Uf.
¿no? ¿Por qué? Porque en secundaria si teníamos 12 materias, yo reprobaba 14. Pero ahí fue, en esta escuela donde todo se volcaba en mi contra, sucedió algo en mí donde decía, ok, ¿por qué no lo sé? Entiendo que soy diferente y voy a ser más diferente. Sí, entiendo que es una manera de rebelarme, pero también fue una manera de salvarme. Que intelectualmente lo hiciste muy bien, ¿no? O sea, porque hay otros casos en los que desafortunadamente no cuentan con ese coeficiente no son intelectual. historia de éxito. Exacto. Y en realidad lo que hacen es, pues en lugar de decir voy a cambiar y voy a ser más diferente, lo que hacen es meterse a consumo de sustancias. Drogas. Que en algún punto, yo les puedo decir y no me enorgullece, también esa es otra parte que he tenido toda la vida, hay cuestiones que yo tengo impulsivas, al día de hoy son muchísimo menos y son bastante funcionales, pero mi primer borrachera me la puse a los 14 años. Claro. Y bueno, y eso es normal, porque el TDA es evolutivo. Es normal, no piensen eso. Es normal lo que dices de que es común en el TDA. Sí, es común, pero digo, es normal de que vaya cambiando, que esta parte de la impulsividad sientas que es menor, porque sintomatológicamente es evolutivo este trastorno por déficit de atención, ¿no? Las manifestaciones van cambiando con la edad. A veces se atenúan algunos de los síntomas y a veces otros sí pueden permanecer, sobre todo los síntomas de inatención. Oye, Rodrigo, pero platícanos de los síntomas. O sea, hablemos de TDA directamente con sintomatología. En realidad, bueno, sí es bien importante esto que preguntas, Carla, en relación a los síntomas, y creo que Basti los ha en su relato, que te agradecemos mucho, Basti. Muchas gracias por compartirlo. Por el relato y por la confianza. Creo que los ha descrito también, digo, a lo mejor con otras palabras, pero los ha descrito en relación a su historia de vida, ¿no? Sabemos que los manuales estadísticos de diagnóstico, como el DSM o el CIE-10, son manuales que ponen ciertos criterios diagnósticos para todas las enfermedades mentales. En relación al trastorno por déficit de atención e hiperactividad, habla de algunos síntomas de inatención, algunos síntomas de hiperactividad y algunos de impulsividad, ¿no? Siendo, por ejemplo, en niños necesario mínimo 6 de los síntomas de inatención para poder hacer el diagnóstico. Y en adultos con 5 se puede hacer el diagnóstico. Entre los que están, y que creo que te digo sería repetitivo en lo que dijo Basti, pues estos errores por descuido, la dificultad para mantener la atención, la dificultad para seguir instrucciones, son personas desorganizadas, olvidadizas, distraídas, que procrastinan mucho, eso quiere decir que dejan las cosas para el final, y suelen perder cosas importantes, ¿no? Esos son algunos de los síntomas de inatención que tenemos que tener en mente. En relación a la hiperactividad, bueno, son pacientes que se mueven mucho en sus asientos, que se llegan a levantar cuando ya llevan mucho tiempo sentados. Suelen ser estos niños que en la infancia corrían, trepaban, dicen como si tuvieran un motorcito, ¿no? Y este además también hay una incapacidad para mantenerse quieto. Hablan mucho, interrumpen, como bien decía Basti. Se extienden. Sí soy. Sí soy, amada. Se extienden de repente, a lo mejor en algunas pláticas de manera como muy, muy extensa, en lugares a lo mejor donde no debería. Y también a veces les gusta tener como el control de la plática y pueden pasar de un tema a otro sin detenerse con tal de no perderse control, ¿no? Pero ¿sabes qué pasa? Luego, porque no somos tan conscientes del control. Ah, claro. Pero sí pasa que, digo, ustedes están acostumbrados a convivir conmigo y yo podemos estar platicando de algo y me acuerdo de lo que, o no es que me acuerde, sino que mi mente funciona. Yo se lo decía ayer a una paciente, tener TDA se siente como si tú tuvieras en la computadora 20 pestañas abiertas y con todas estás trabajando. Claro. Sí, no está cerrada ninguna y tú le estás dando un poquito de atención a todas esas 20 pestañas, pero es muy cansado. Sí, justo estaba pensando, qué agotador. Sí. Totalmente. No. Entonces, y ahorita con todos los síntomas que decías, yo sí creo que, y hablabas de lo de la edad, yo sí creo que más allá de la edad, lo que es importante es cómo se te diagnostica y en qué momento de la vida se te diagnostica. Porque, De acuerdo. por ejemplo, en mi caso, yo me diagnostiqué sola. Estudié psicología,
no sabía, aun y cuando tuvimos psicopatología 1, psicopatología 2. Y 23. Sí, exacto, o sea, no, la verdad no, ni enterada de que tenía TDA hasta que llegué a trabajar al Centro de Rehabilitación y Educación Especial, el CRE. Entonces ahí trataban a muchos niños con TDA y me dijeron, bueno, esta es la batería que se hace para los niños, mira, chécala, vela. Y entonces cuando me pongo a ver la batería, me acuerdo que traía un lápiz y a todo le di sí, sí. Y me quedé así como unos segundos diciendo, claro. Entonces. Y todo hizo sentido. Exacto. En ese momento todo hizo sentido y fue un momento donde me sentí tan liberada porque dije, no es que sea floja, no es que sea tonta, o sea, no es que sea rara. Todo es esto. Y en ese momento en inmediato dije, mi papá también. Claro. Sí. Y yo tenía 27 años cuando me diagnostiqué a mí misma. Entonces, imagínense las personas que tienen 40, 43, 45 y no se dan cuenta que lo tienen o apenas lo reconocen. Has pasado toda una vida creyendo que tienes algo mal y esto es muy doloroso para las personas que tenemos TDA. Yo logré de verdad hacer que no me importara y es más, hubo un momento en mi vida donde si a mí me aceptaban en un grupo, eso para mí era lo raro. Yo decía, ¿por? Y no está padre vivir de esa manera. Hoy estoy muy conciliada con esa parte social. Sí, seguramente hay vestigios y yo puedo ser totalmente yo con personas muy cercanas. No lo voy a hacer con todo el mundo, pero ya logro hablar con las personas. Ya no es el yo rechazarte de entrada para que no me hagas tú eso, ¿no? Pero tuvieron que pasar muchos años y tuve que encontrarle sentido a muchas cosas y tuve que tener un hijo que tuviera TDA y decir, él no puede vivir de manera rara y aislado con ese trastorno. Él tiene que entender que no es su culpa, que no pasa nada y que es una manera distinta de estar en el mundo. Exacto, es una manera diferente de ver las cosas. Y nos agrada muchísimo también, bueno, ser parte de esto, ¿no? Y que Basti nos cuente su historia, así como Carla contó alguna vez su historia de depresión. Digo, para que vean que también los profesionales de salud mental estamos locos. No, sí, estamos locos. Padecemos este tipo de sintomatología, pero podemos seguir funcionando y podemos llegar a niveles que probablemente nunca nos hubiéramos imaginado. Yo ya contaré alguna story time también de cuando hablemos, no sé, de belleza o algo así. ¿Cómo me di cuenta que era guapo? Pero bueno, los síntomas de TDA suelen presentarse o suelen encontrarse antes de los 12 años y ahí es donde podemos hacer como el diagnóstico, ¿no? Y tenemos que ver que también interfieran en al menos 2 o más contextos. ¿A qué me refiero con esto? No es únicamente que te vaya mal en la escuela. Y no es únicamente que en la escuela tengas problemas o que en casa tengas problemas, porque si es en casa a lo mejor lo que está mal es la dinámica familiar, ¿no? Y si es en la escuela a lo mejor tienes algún otro tipo de trastorno del aprendizaje, ¿no? Entonces ahí hay que hacer como el descarte. Tú tienes que estar mal funcionando en mínimo 2 de los contextos, puede ser el social, el escolar, el familiar, para poder hacer el diagnóstico. Y por eso es bien importante también hablar para hacer el diagnóstico, sobre todo de niños, con los padres y los maestros, ¿no? Justo con tu historia podemos ver la diferencia, o sea, de los niños ahora, las personas que están escuchando esto, o sea, si ubican estas características, estos rasgos en sí mismos o en los hijos o los conocidos, o sea, el tener un diagnóstico oportuno, el tener un diagnóstico temprano puede salvar muchísimo tu manera de funcionar. O sea, tú, Basti, lo sacaste tú sola, o sea, como a ronco pecho y tú estás súper funcional y súper exitosa y súper bien porque tuviste las agallas y los pantalones de hacerlo, pero imagínate qué diferente habría sido tu vida si hubieras tenido un diagnóstico y un tratamiento adecuado, sería otro rollo, ¿no? Y muchos están en los anexos, muchos están en la cárcel. ¿Por qué? Porque no tenían las herramientas y no tenían, pues, el apoyo de su círculo para poderlos llevar a un buen puerto, ¿no? Ahorita que dices lo de la cárcel, yo dije, ¿por qué? Porque, bueno, uno como persona que se dedica a la salud mental y sobre todo a la parte clínica, creo que uno tiene que hacerse análisis propio y ir poniendo las situaciones de vida como en diferentes cajitas, acomodar el pedo mental. Entonces yo dije, ¿por qué fui tan feliz en la cárcel? Porque se oye terrible cuando uno lo dice de esa manera. Y después entendí que era mi
TDA vivido en la máxima expresión sin reprimirlo, porque se los prometo y se va a escuchar muy raro, pero muchas de las conductas que podían tener algunas de las personas que estaban ahí, de los internos, yo las entendía. O sea, incluso había cosas que yo podía predecir porque, pues evidentemente, como lo dice Rodrigo, muchas de las personas que estaban ahí, yo decía, tiene TDA. O sea, de 5 personas que entrevistaba internos por el delito que fueran, 4 tenían TDA. Era impresionante. Tanta la estadística, wow. Y además, el estar en la cárcel no había un día igual a otro. Y cada hora era estar resolviendo temas. Entonces, Se llama búsqueda de la novedad, que es algo que el TDAchoso pues agradece, ¿no? Él siempre está viviendo cosas nuevas y que encontrar nuevas experiencias constantes. Para mí era como cuando juegas en Nintendo, ¿sí? Y de verdad todo el día a mí se me pasaba en friega el día, aunque hubiera problemas terribles y desastrosos y demás. Para mí era una emoción constante y yo me sentía tan satisfecha al término de un día de haber resuelto tantas cosas. Y me acuerdo, si ustedes ven aquí mis apuntes, que hoy sí puedo tomar apuntes, pero a mi manera, ¿no? Con mis formas y con mis colores. Lo que empecé a hacer para que no se me olvidara nada es, yo tenía una libreta donde tenía asunto por asunto de cada interna, ¿sí? Y entonces elegía colores y el color rosa significaba que todavía estaba pendiente, el color verde significaba que mi barrio me respaldó. No, el color verde. Los lentes para atrás. Sí. El color verde significaba pendiente, el color amarillo significaba que lo tenía que resolver urgente, y entonces yo me iba a cada hoja y los colores me decían algo. O sea, al final del día, hoy sí, jamás he tenido tratamiento médico, más que creo que el año pasado que sí me empastillé, pero luego te acuerdas que ya me tomaba como Holcel, metilfenidato, entonces tuvimos que suspenderlo, pero yo he desarrollado estrategias, que es lo que muchas personas hacen en la edad adulta para funcionar de mejor manera. Y ojo, es funcionar de una manera más eficiente, no para funcionar como un neurotípico. Claro. De hecho, muchos TDItos desarrollan defensas obsesivas. Y entonces pareciera que es bien obsesivo el sujeto, pero en realidad, si no tiene esa estructura y no tiene esa estructura y esa rigidez, entonces se le pasan todos los detalles. Claro. Por eso pueden confundirse incluso. O sea, el Sí, tema obsesivo del y TDA. te cambian de repente una cosa a último momento, como de estudio, y ya no sabes qué hacer, ¿no? Y ya de repente estás bloqueado. Y ya todo lo que tenías en la cabeza ya no lo tienes. Y empiezan a volver los errores que llegabas a cometer desde niño, donde recibías regaños y recibías de repente malos tratos. Y eso es un trauma, ¿no? Un trauma que dice, es que yo me hice tan obsesivo para evitar que me dijeran que estaba tonto, que era alguien diferente, y ahora otra vez está pasando, ¿no? Y otra vez yo tengo la voz introyectada en mi cabeza de decir, pues eres tonto, porque estás otra vez fallando de nuevo. Perdón, y ahí quisiera como retomar lo que dije hace ratito de la disforia de la sensibilidad al rechazo, porque se ha encontrado que un TDAchoso o TDIto ha tenido alrededor de 20,000 microcríticas y rechazos a lo largo de toda su vida. O sea, 20,000. No son siempre críticas tan enormes como todas las que nos estás diciendo, como todas esas partes violentas que nos compartiste, Basti, pero sí están constantemente en la crítica de no te portes así, no hagas esto, no digas esto, mira, haz esto. Y eso genera una sensibilidad mucho mayor al rechazo que una persona que no es neurotípica. Sí. Y además, también eso se manifiesta muchas veces con el síndrome del impostor. O sea, no creo que pueda, no creo que soy yo el que merece este éxito, porque se ha introyectado esa microcrítica y esa constante descalificación y devaluación, y se ha vuelto parte del autoconcepto. Y por eso muchas veces el TDIto tiene mucha dificultad con la autoestima. No se la cree, no se cree capaz de hacer las cosas. Y y eso es tan importante, y vamos nosotros a números, es tan importante hablar de este tipo de temas porque el TDA es uno de los trastornos psiquiátricos infantiles más frecuentes. 5.29% de los niños en edad escolar padecen este tipo de padecimientos. En el
en el mundo. O sea, son cifras mundiales, ¿no? Y además tienen 6 a 7 veces más probabilidades de tener comorbilidades, o sea, de padecer otros trastornos. ¿Como cuáles? Como trastornos de ansiedad, trastornos del ánimo o trastorno, por ejemplo, oposicionista desafiante, que también es un trastorno infantil que definitivamente es complejo, ¿no? Y esto complica tanto el diagnóstico como empeora la evolución, ¿no? de este tipo de pacientes. También, bueno, yo no nada más en los niños, pero en los adolescentes también se ve muchísimo el consumo de sustancias. O sea, Claro. tener TDA es casi que igual a o tienes depresión, o tienes ansiedad, o tienes consumo de sustancias, siempre y cuando no esté tratado y siempre y cuando no esté bien diagnosticado, ¿no? O sea, alrededor del 70% de los pacientes que tienen TDA tienen estas comorbilidades. Y luego también encontramos en redes sociales, pues que la gente habla que tienes que el tipo no sé qué y que el subtipo no sé cuál y que de repente... No le crean todo a internet, por Dios, busquen gente seria. Es que más allá que no le crean todo, internet no puede ser tu fuente de información Total. científica. O sea, entiendo que es lo más próximo, que es lo más sencillo, pero no hay una fundamentación científica. Y claramente, únicamente, por el momento existen 3 tipos o 3 subtipos de TDA, ¿no, Carla? Sí, los 3 subtipos, ya los habías mencionado cuando dijiste los síntomas, pero tenemos el predominio inatento, tenemos el predominio hiperactivo impulsivo y tenemos el combinado. Y estadísticamente hablando, cerca del 60%, 50 y tantos % tienen el combinado. El campechano. El campechano, exactamente, de todo un poco. Tanto síntomas de inatención como Ese es el mío, ¿verdad? Totalmente. Es correcto, ding, ding, ding. Como síntomas de hiperactividad. Hablando un poquito de las causas de este padecimiento, bueno, pues no están claras, ¿no? Como en la mayoría de los trastornos mentales, que suelen ser multifactoriales, ¿no? O sea, que existen muchas causas que se engloban, o sea, que se juntan para generar este tipo de padecimientos. Obviamente, hay situaciones genéticas, ambientales y problemas también durante el desarrollo que pueden generar este tipo de padecimientos. Por ejemplo, cosas que pueden aumentar el riesgo de presentar trastorno por déficit de atención son familiares directos con trastorno por déficit de atención, el uso de tabaco, de drogas o de alcohol durante el embarazo, la exposición en la infancia al plomo. Antes era muy, muy fácil, ¿no? O sea, era muy fácil. Teníamos muchos juguetes que estaban en realidad... El soldadito de plomo. El soldadito, pues sí, No exacto. sé por qué me imaginé a alguien balaceado, pero no. Yo no tenía de esos juguetes así. Pero, por ejemplo, había en las cañerías antes las pinturas tenían también exceso de plomo y eso Yo siempre he vivido en Ciudad Rodríguez. se desarrolla este tipo de trastornos y el nacimiento prematuro también está relacionado con presencia de un aumento de TDA. Bueno, pero a mí me parece indispensable decir que el tema de heredabilidad es la cereza del pastel. O sea, el 70% de gente que tiene TDA lo va a pasar a sus hijos. Solo el 30% no. Yo lo he identificado en mi familia y si me voy para atrás, la abuela por parte de mi abuela paterna, que le mando un saludo, ella tiene TDA, estoy segura. Mi papá tiene TDA, yo tengo TDA y mi hijo tiene TDA. Ahí está la heredabilidad, ¿no? Y bueno, el TDA se engloba en un grupo de trastornos del neurodesarrollo que no tiene como una causa específica identificada, como lo es el trastorno del espectro autista, ¿no? Sin embargo, bueno, la parte de estudios de genética molecular hablan de esos números que dices tú, Carla, ¿no? Del 70%. Y la probabilidad del 60 al 90 de tener TDA si alguno de tus padres tiene el diagnóstico. Ya valió. O sea que uno de mis nietos seguramente va a estar igual de chisqueado que todos. yo. No, tampoco, no, espero que no todos, ¿no? Que miren, ahorita que veo todos esos datos, también creo que eso va a hacer toda la diferencia. Tener información y también es una cuestión generacional. O sea, en mi caso, mi mamá al día de hoy, que ya sabe que su marido tiene TDA y que su hija también, hay muchas cosas que no puede entender y que todavía son conflicto para ella, ¿sí? Que llegan a hacernos sentir, yo creo que a mi papá como en su infancia, a mí como en mi infancia, pero que aún dentro de esa misma familia, cuando mi hijo, que lo sabe y lo ha tenido asumido y es algo que habla sin vergüenza, realmente hay toda la diferencia porque nadie lo trata diferente, o sea, la comprensión que haya, porque tienes información al respecto en el ambiente,
hace toda la diferencia y él no se siente mal, él no se siente culpable, él sabe que piensa de formas diferentes, pero que a veces se tiene que adecuar, o sea... Y eso es el cambio, ¿no? El cambio generacional, el cambio de definitivamente de paradigma. del saber es Y poder, de contar ¿no? con la información de que no es que tengas que educar mejor a tus hijos, no es que tengas que hacer esto, o sea, No mejor, tal vez diferente, nada más, ¿no? pero que a qué hijo no se le tiene que educar diferente. Claro, O sea, definitivamente. ¿Por qué? Porque el TDA trae muchas complicaciones. Ya hemos hablado ahorita de algunas como el bajo desempeño escolar, pero también en la etapa adulta existen complicaciones como el desempleo, como problemas económicos, problemas con la ley, el consumo de sustancias, como habías dicho, Carla, accidentes automovilísticos frecuentes, relaciones inestables, problemas de intentos de suicidio por baja autoestima o problemas de salud tanto física como mental, ¿no? Además de todo lo que dices, el TDIto ya en la adultez, que muchas veces se han matizado los síntomas, pero no se quitan porque es una cuestión que no se quita, tienden mucho al sobrepensar. Tienden mucho a estar constantemente y entonces la hiperactividad, cuando originalmente pudo haber sido física, ahora se vuelve mental. Y entonces pasa algo muy, muy, muy característico que se le llama la parálisis del TDA, que es cuando no tienes un chingo de cosas que hacer, pero no puedes hacer absolutamente nada porque lo tienes en tu cabeza pensándolo y pensándolo y pensándolo y pensándolo, pero no lo puedes ejecutar. Y eso se confunde muchas veces con decir, este güey es flojo, este güey no le echa ganas, esta persona no está tomando las acciones que debe de tener, ¿no? Y no, es parálisis del TDA. Por favor, entendamos que es una cuestión de neurodivergencia. La persona no lo elige, no quiere que sea así, no está decidiendo ser o estar paralizado, no puede hacerlo distinto, ¿no? Sí, digo, y también en el TDA también existen muchos desafíos sociales, ¿no? Como bien lo platicó Basti en su historia, pues de repente o este tipo de personas tienen dificultad para leer las señales sociales y pareciera como que son torpes al socializar, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque no pueden mantener atención en las conversaciones o interpretan de una manera diferente tanto el lenguaje corporal o de tono de voz. Por ejemplo, también yo me he dado cuenta con cercanos que tienen trastorno por déficit de atención que a la hora de los grupos de WhatsApp pueden interpretar de manera diferente los mensajes. Y si te das cuenta, en realidad los mensajes de WhatsApp, tú les das la entonación que tú quieras, ¿no? O sea, en realidad no vienen con un tono, a menos cuando vengan con en mayúsculas y en maldito. mayúsculas o con lenguajes ahí como específico o con signos de exclamación. Pero en realidad cuando vienen planos, en realidad el que le da el contexto eres tú. Las conversaciones importantes no pueden tenerse por WhatsApp. Definitivamente. si tengas TDA o no, que fíjense que ahorita que hablan de todo esto, sí nos sucede y tenemos todos esos síntomas, pero tiene sus bondades el TDA. ¿En qué sentido? O probablemente es una interpretación que yo hoy le quiero dar. Yo puedo ser extremadamente productiva en un día al grado de empezar a las 6 de la mañana, no parar hasta las 10, 11 de la noche y entonces ya poder sentir que puedo descansar porque anduve en friega sin parar todo un día. O sea, soy extremadamente funcional en ese sentido, ¿no? Probablemente no es lo más sano, lo más equilibrado, pero al final es una bondad del TDA. O por ejemplo, yo que hay cosas que no puedo recordar, con un paciente jamás va a haber algo que se me olvide. Jamás. Jamás. ¿Cierto? Oye, pero no nada más estas que tú estás contando. Hay muchas otras. La creatividad. A la creatividad. La creatividad, y no me refiero nada más a ti. O sea, en general, los TDItos tienen una creatividad mucho mayor que el que no tiene. O el manejo de situaciones bajo presión. Vuelvo a este ejemplo Son de buenísimos. la cárcel. Yo podía encontrar soluciones prácticas a cosas que en general otras personas neurotípicas no podían. Entonces, somos muy buenos para resolver ese tipo de circunstancias, pero no a lo mejor para procesos. También son muy buenos para leer a la gente. Como han estado expuestos a tanta crítica y tanto rechazo, son sumamente sensibles para poder identificar microcambios en el lenguaje corporal, en cómo se están diciendo las cosas, que una persona que no tiene no necesariamente lo es, ¿no? Uh-huh. Que nuevamente, sin romantizar, ¿no? O sea, sin romantizar el padecimiento, que definitivamente, bueno, hablamos de un padecimiento, pues obviamente
no vamos a decir que no se cura porque no hay nada que curar. O sea, no es una forma de vivir. No es una enfermedad. No es una enfermedad. Se llama trastorno, yo creo que porque deben de cambiar a la larga este tipo de terminología, pero deben de cambiarlos y que entre más en esta parte como del espectro autista, ¿no? Porque es parte del mismo espectro de neurodiversidad, ¿no? Y para el tratamiento... Espérame. Antes, otra manifestación que a mí me parece bien característica es este infodumping. No sé si han oído el término, pero es No. cuando de repente te llenan así muchísimo de información out of the blue. Por ejemplo, mi hija tiene TDA y ella está muy metida en el tema de la mitología, ¿no? Y entonces de repente llega la mitología griega. Mamá, ¿sabes que la diosa no sé cuántos? Y se pasa 20 minutos hablándome de los dioses griegos, de los cuales yo puedo medio conocer poquito, pero ella se los maneja al derecho y al revés. Y desechar información es una manera de los TDItos muy característica como para expresar que hay una afinidad y hay un cariño. No hacen infodumping con cualquiera. Hace ratito tú decías, Basti, que tú no te dejas ser con todos, ¿no? Ujú. Claro, por todo lo que hemos estado diciendo. Y este infodumping no lo hacen con cualquiera, lo hacen, es como una manera, un lenguaje del amor del TDIto, así se le llama, ¿no? Como abrirte con confianza con la gente. Exactamente, me siento lo suficientemente Conectar a ese nivel, ¿no? Exactamente. Sí. Aunque a ti no te interesen los dioses del Olimpo. Aunque a lo mejor a los 30 minutos ya estuvo. Sí, exacto. Otra manera de los TDItos para demostrar afecto son el pebbling, que le llaman. Hablabas de los pingüinos. Pues los pingüinos justamente hacen esto. Te van y te dejan una piedra para demostrarte cariño. El TDIto hace algo parecido, como metafóricamente hablando. Entonces te van a dar cositas. Te van a dar cositas, te van a dar regalitos, te van a dar... Y no necesariamente tiene que ver con dinero. Tiene que ver con un detalle de me acuerdo de ti, pienso en ti. Pero sabes que también es como una cuestión, y lo digo porque yo lo vivo, como de Hansel y Gretel. O sea, como de ir dejando tú este tipo de mensajes para tener esas conexiones en corto. Porque esa es otra dificultad que a lo mejor en algún otro momento hablaremos. Tenerte de ahí, ser pareja de alguien o ser amigo de alguien es complejo porque las personas cercanas a ti llegan a pensar que no les interesas o que te alejas de ellos cuando no es así. Lo que pasa es que yo mi energía en algunas cosas la necesito al 100 porque de por sí está toda dispersa, no puedo hacer más cosas a veces, ¿sí? Pero eso no quiere decir que no piense en lo que te sucede o que si eres mi pareja no piense en ti porque no te hablo. O sea, de verdad, nuestro cerebro hace eso así, o sea, así funciona, no es que yo lo haga voluntariamente. Entonces, esto que tú dices es como ir dejando rastros cortos emocionalmente hablando. No sé si me Qué explico. bonito. Sí. Sí, definitivamente. Para el tratamiento, pues bueno, es un tratamiento multimodal también, ¿no? O sea, obviamente es necesario la parte farmacológica, pero también un tratamiento de psicoterapia. Funciona mucho la terapia cognitivo-conductual, ¿no? Además de esto, intervenciones familiares y psicopedagógicas, que ahora yo he visto en las escuelas, tienen ciertos grupos para este tipo de, bueno, en algunas escuelas, para este tipo de alumnos, que donde son escuelas o donde son grupos donde les ponen un poco más de atención y no dejar a estos niños perderse en la multitud de 50 alumnos, ¿no? Está cambiando. A mí me parece maravilloso ver que el enfoque que se le da a la neurodivergencia está siendo más amplio y está cambiando. Sí, y bueno, también es importante ver que no debemos de perder el tiempo en pensar que ya se le va a pasar, ya madurará, ya. Pues en realidad no es que vaya a cambiar, ¿no? Es la forma de conocer a la gente que tienes cerca, a tus niños y también a tus adultos. Oye, y otra cosa, mucha gente que desconoce de estos temas me dice, ay, el TDA ni existe, eso es el nuevo invento. Son los papás. No, o que son el nuevo invento porque no tienen moda. dificultad los niños. Pues nada más con unos madrazos, ¿no? No, a ver, o sea, para que un trastorno esté dentro de un manual estadístico, significa que tiene cientos, si no es que miles de estudios que lo avalan, tanto como trastorno, como diagnóstico, como tratamiento, ¿no? El TDA existe, puede que tú no quieras aceptarlo, pero el TDA existe y sus manifestaciones existen y la dificultad que generan existe. No es que sea un niño difícil, no es que le hagan falta unos madrazos, es que tiene un trastorno que hay que tratar. Ok, bueno, pues empecemos a concluir. El TDA, entonces recuerden que es más que una simple dificultad para concentrarse. Es
Hablamos entonces que es una condición neurobiológica que va a afectar a millones de personas y que el impacto va más allá de la infancia. Va a afectar relaciones, va a afectar rendimiento laboral y también bienestar emocional. Yo agregaría que el tema, el impacto que tiene sobre la autoestima un TDA no tratado es abismal. Me ha tocado verlo en la clínica una y otra vez. Pacientes que están súper mal a nivel de autoconcepto porque se les ha dicho que son tontos, porque se les ha dicho que son flojos, porque se les ha dicho que no son normales, y eso es violencia. Yo por mi parte decir que tengo TDA y jamás he creído que eso me define. Yo creo que me definen otras cosas como el que soy mujer, el que soy madre, el que soy amiga, el que soy hija, nieta, hermana y... Chingona. Gracias. Eso también te define. Que soy una profesionista apasionada y que soy una persona apasionada de la vida. Todo eso sí me define, pero ¿por qué es tan importante que hoy hablemos de algo como el TDA? Porque el problema no es que yo, así como otros 5 millones de personas en el mundo, lo tengamos. El problema es que el resto no tolera las diferencias desde que existe la humanidad. Ese es el gran tema y yo esperaría que no volviéramos a tener este tipo de programas cuando mi hijo esté adulto. Gracias por compartirlo, Basti. Y gracias a todos por escucharnos un episodio más de Dementes Conectadas. Pues ahora sí nos despedimos. Gracias, Carla. Muchas gracias, Basti. Gracias. Gracias. Y saludos a todos los TDItos, como dice Carla. Saludos y muchas gracias a todos por escucharnos. Adiós. Dementes Conectadas te espera en su próximo capítulo. No dejes de seguirnos en redes, Facebook e Instagram. Dementes Conectadas.